bienvenida una vez más a esta su casa de adoración, La Nueva Sion, continuando con los estudios de la Biblia, la Torá, la palabra. Literalmente desde el principio. Aleluya, Dios les bendiga, Dios les guarde, bienvenidos una vez más, como dijo la pastora, esta es su casa de adoración, La Nueva Sion. Y desde esta sede, el programa, ¿verdad? Tú tienes preguntas y nosotros tenemos respuestas. Hoy vamos a estar, la semana pasada comenzamos con la parasha de Bereshit, que es Génesis, desde el comienzo o el comienzo de todas las cosas. Y hoy vamos a estar con la parasha Noah, que significa descanso. Así que Bereshit capítulo 6, vamos a estar empezando desde el capítulo 6, versos del 9 al 21. Y la palabra del Eterno nos dice así: estos son los descendientes de Noah o de Noé, que no era un hombre justo, íntegro en sus generaciones. Noé se encaminó con Dios. Noé engendró 3 hijos, Shem, Cam y Jafet. La tierra se había corrompido ante Dios y la tierra se había llenado de latrocinio. Vio Dios la tierra y he aquí que estaba corrupta, pues toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y Dios dijo a Noah: el fin de toda carne ha venido ante mí, pues la tierra está repleta de latrocinio por causa de ellos. He aquí que estoy por aniquilarlos de la tierra. Haz para ti un arca de madera de gofer, haz el arca con compartimientos y recúbrela por dentro y por fuera con brea. Así es como deberás hacerla. El arca tendrá 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, y rematará su techo con el ancho de un codo. Pon la entrada del arca a su costado y hazle una primera, una segunda y una tercera planta. Y en cuanto a mí, he aquí que estoy por traer las aguas del diluvio sobre la tierra para aniquilar de debajo de los cielos a toda carne en la que haya hálito de vida. Todo lo que hay en la tierra ha de expirar. Empero estableceré mi pacto contigo y tú entrarás a la arca. Tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos junto a ti. Y de todo lo viviente de toda carne, 2 de cada uno traerás al arca para mantener con vida junto a ti, serán macho y hembra. De cada ave según su especie, y de cada animal según su especie, y de cada reptil que se arrastra por la tierra según su especie. 2 de cada uno vendrán a ti para mantenerse con vida. Y en cuanto a ti, toma para ti de todos los alimentos que sean comestibles y almacénalos para que sirvan de alimento a ti y a ellos. Noa hizo todo lo que había ordenado Dios, así lo hizo. Nosotros vamos a ver un hombre llamado Noé que cumple ese dicho que los últimos serán primeros. ¿Y por qué? Porque él era, según su tiempo, el último desde Adán, pero se iba a convertir en el primero después de Adán. ¿Por qué? Porque la generación de Adán a la cual él pertenecía iba a desaparecer y él iba a continuar con una nueva generación después de él. Fíjate que dice que la conducta de la gente entró en un deterioro.
Desde el principio nosotros estamos viendo cómo el hombre se aparta de Dios desobedeciendo una orden que Dios le había dado en el huerto, trayendo para sí contaminación, porque acuérdense que dijimos la semana pasada que de acuerdo a lo que él comió, en eso que se transformó. Él comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y en eso mismo fue lo que se transformó. Mitad bueno, mitad malo, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Mitad y mitad. Así que, ¿qué podemos entender? Que después de que Adán trajo el pecado al mundo, después de que abrió esa puerta hacia esa maldición sobre la tierra, y cuando hablamos de la tierra no solamente estamos hablando del globo terráqueo, sino que estamos hablando de todas las generaciones que vinieron después de él, comenzó a deteriorarse la humanidad, comenzó a deteriorarse los conceptos del acercamiento a Dios, comenzó a deteriorarse la conciencia de los hombres, convirtiéndose en una conciencia que, por cierto, la misma palabra establece que Dios se dijo a sí mismo: yo me arrepiento de haber hecho a esta gente, porque sus pensamientos son de continuos al mal. Así que estamos viendo que la conciencia de estas personas habían caído en un deterioro crucial. Y dice que al principio se escondían para cometer sus actos vergonzosos. Pero a medida que fueron pecando y que fueron acostumbrándose a pecar y que fueron encontrando el pecado algo normal, ya no lo hacían a escondidas. Como estamos hoy, ¿verdad? Ahí vamos. Ya no lo hacían a escondidas, sino que lo hacían como algo normal. Ya no se encontraban con un animal en la oscuridad, se encontraban con un animal feliz de la vida a pleno sol y delante de la gente, porque hacían aberraciones sexuales, incluyéndolas todas, que no las voy a mencionar. Fíjate que el Zohar dice: ahora toda la creación estaba corrupta, porque el hombre es la esencia del mundo y su composición se transmite a toda, y su corrupción, se transmite a toda la creación. Entonces podemos entender esa palabra que Dios le dice a Adán cuando le dice: por tu causa será maldita toda la tierra. ¿Por qué? Porque tú eres la esencia de todo esto que está aquí creado, y por tu corrupción todo lo demás se va a corromper. Ahora, ¿qué nos dice Mateo 24, 37? Déjenme buscar una Biblia por aquí, tenerla cerquita, porque este es el Mateo. Nos vamos a Mateo 24. ¿Qué nos dice Mateo 24, versículos 37? Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que nosotros, los que no estamos en tinieblas, sino que estamos en la luz del Eterno, la palabra nos habla de la venida de Mashiach como un ladrón. Pero ¿para quién es el ladrón? Para el que no lo espera. O sea, el ladrón coge desapercibido a aquel que obviamente no espera que le roben. Pero el que ya está preparado no lo coge por desapercibido. Así que
como en los días de Noé, dice la palabra, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y estamos viviendo en esos tiempos? Pues claro. No estamos como en los días de Noé. Precisamente estamos en ese tiempo. Así que, fíjate que 120 años, dice la palabra, que duró Noé construyendo el arca, construyendo la herramienta de salvación. Pero el 120 es un número muy significativo. ¿Por qué? Pues se dice, ¿verdad?, que 120 años mientras Noé construía el arca y se le acercaban para preguntarle qué era lo que él estaba haciendo. Él decía, el anuncio era, viene un diluvio. Y volvían y le preguntaban, ¿y qué tú estás haciendo? Viene un diluvio. Pero la gente dice que en ese tiempo no entendían lo que era el diluvio, no entendían lo que era nada de eso, porque nunca había llovido sobre la tierra. Bluetooth connected. Así que no creyeron en la palabra de Noé porque nunca habían visto agua. Así que no creían. Sencillamente ellos no creyeron en las palabras de Noé. Pero hay que ver la palabra del Eterno bastante claro. Y voy a entrar en lo de los 120 días porque no he terminado con eso. Pero quiero dar una aclaración. Fíjate que aquí dice, cuando Dios le está dando las instrucciones a Noé de hacer el arca, hay varios términos aquí que hay que verlos con pinza. Y es lo siguiente. Dice, Dios le dijo a Noa, el fin de toda carne ha venido ante mí, pues la tierra está repleta de latrocinio por causa de ellos. He aquí que yo estoy por aniquilarlos de la tierra. Haz para ti. Dios no le dijo a Noé, haz para el mundo un arca. ¿Qué le dijo Dios? Haz para ti. Y más adelante le dice, y en cuanto a mí, he aquí que estoy por traer las aguas del diluvio sobre la tierra para aniquilar de debajo de los cielos toda carne, en la que haya hálito de vida. Todo lo que hay en la tierra, o sea, Dios está diciéndole a Noé, ciertamente yo sé que todo va a expirar. O sea, todo lo que está en la tierra va a expirar. Empero estableceré mi pacto contigo y tú entrarás al arca, tú, tus hijos, tu esposa y tus hijos. Así que Dios ya le había dado a Noé el conocimiento de saber que por más que él le dijera a la gente que venía un diluvio, que iba a haber un diluvio, nadie le iba a creer. Que solamente él iba a entrar al arca juntamente con su familia. Alabado sea Dios. Ahora, les hablé de los 120 años. El 120 es un número durante 120 años él estuvo construyendo el arca. Algo que nosotros no sabíamos y que lo hemos aprendido de acuerdo con los estudios, de vuelta a las raíces hebreas, de arca solo. Dios le envió ayuda a Noé para que construyera esa arca, porque usted se imagina un hombre solito construyendo un aparato, que eso era como del tamaño de un edificio, pero ambulante. O sea, estamos hablando de un montón de una inmensidad grandísima. Es como si estuviéramos hablando de un crucero construyéndolo un solo hombre. Pues no.
La palabra explica, libros, ¿verdad?, que nosotros hemos estudiado, nos explican que los ángeles, Dios le envió ángeles a Noé para que lo ayudaran a construir el arca. Y juntamente con sus hijos, entre Noé, sus hijos y estos ángeles que estaban colaborando con la construcción de esta arca. Ahora, habían unas órdenes específicas, pero los 120 también se relacionan a la venida del Mesías. ¿Por qué? A la segunda venida del Mesías. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando tú vas al libro de los jubileos, te dice que un jubileo son 50 años. Y cuando tú buscas la palabra jubileo, era porque en Levíticos, cuando Dios empieza a dar las órdenes al pueblo de Israel, Dios le dice al pueblo de Israel que cada 7 años tenía que dejar descansar la tierra. Y eso incluía la tierra, incluía a las personas, si tú tenías un esclavo lo liberaba, etcétera, etcétera. O sea, era un tiempo de descanso. Los 7 años eran un tiempo de descanso. Pero también se hablaba de que cada 50 años también se cumplía con una liberación. Y eso se le llama jubileo. Ahora, ¿qué sucede? Los jubileos son cada 50 años. Pero si usted suma, cuando la palabra te dice aquí, Dios hablando dice, ya yo no voy a contender más con el hombre, sino que su edad será de ahora en adelante 120 años. No está hablando directamente de la edad, está hablando de jubileo. Y cuando habla de jubileo, nos está diciendo que el tiempo del hombre sobre la tierra serán 120 jubileos. Entonces, cuando tú sumas 50, que es un jubileo, por 120, te dan 6,000 años. Y estamos en el 5,782 según el calendario bíblico. No le voy a decir el calendario hebreo, porque es el calendario bíblico, como lo estableció Dios. Pues si estamos en el 5,782, usted dirá, pero es que todavía faltan 400 y pico de años para los 600. Es que hay un detalle. Hay 200 años perdidos que están en la historia y no se saben en dónde encajan. Y si usted le suma a 5,782, 200 años, ¿cuánto le da? Le da 5,982. Así que para los 6,000 lo único que faltan son 18 años. Ahora, no se ponga usted a pensar que yo le estoy diciendo que en 18 años viene Mashiach. Puede ser que sí, puede ser que venga mañana. Pero sabemos que viene. Eso es lo que importa, sabemos que viene. Pero también sabemos que esta época son los últimos tiempos. Porque la misma palabra nos los está dejando ver, porque hay señales. Y la palabra explica que aquellos que están en la luz conocen las señales. Y que cuando esas señales den la luz de que están ocurriendo ya, aquellos que conocen la verdad se van a estar preparando. Vamos a seguir. Así que Dios le dice a Noé, haz para ti. Dios le declara a Noé para quién sería el arca. Y que el arca lo representaba a él. ¿Por qué? Pues porque el nombre Noé significa descanso. Y si usted va al un poco, vamos a poner nervioso, porque cuando el niño nació de una manera diferente. Él nació normal, pero cuando ellos vieron al niño, lo vieron de una manera diferente. Pensaron que era hijo de Dios o que era un hijo de ángeles. ¿Por qué? Porque nació de una manera distinta.
Pasa lo mismo con Moisés, que vemos que Moisés tiene una vida que cuando lo ponen en la cesta, pasa por el río Nilo que estaba contaminado de cocodrilo y llega salvo al otro lado donde lo recogió la princesa. O sea, vemos cosas sobrenaturales. Pues cuando Noé nació, ocurrió algo sobrenatural. Dice que el niño se le zafa de las manos a la partera y que clama al nombre de Dios. A lo que Lamec se vuelve como que, ¿y qué pasó aquí? Y manda a preguntarle a Enoc si ese niño verdaderamente es su hijo y si o es un niño especial o pasa algo con él. A lo que Enoc le contesta que sí, que él es su hijo, pero que él viene con una asignación especial que le ponga por nombre Noé, porque en sus días habrá descanso. ¿Qué descanso? Descanso de la violencia que se estaba viendo en la tierra. Porque Noé representa en ese momento la herramienta de salvación, el arca. Pastora, si tú tienes algo que decir, añádele. Ahora, un arca calafateada de brea y hecha de madera de gofer. Fíjese que el gofer, o sea, el material, la madera con el que fue hecho el arca, se utilizaba para construir ataúdes por su durabilidad e incorruptibilidad. Esto nos hace referencia a que cuando nosotros nos acercamos al Mesías, a Jesús, nosotros debemos morir a nuestro yo, debemos morir a nosotros para que Él viva en nosotros. Solo entrando al arca, hoy el arca es Jesús, hoy nuestra arca es Jesús. Y hoy entrando a Él podemos vivir flotando sobre las aguas. Y fíjate que cuando hablamos de flotar sobre las aguas, lo puedo comparar con el hecho de la escena de Pedro, cuando está caminando sobre el agua. Pastor, para ti que te fuiste, voy a darle un repetidito. Y es que la madera de gofer se hacía para los ataúdes. Pero que esto, trayéndolo al tiempo de hoy, representa el hecho de que yo tengo que morir para que Cristo viva en mí. Entonces, ¿qué sucede? Que solo entrando al arca, que hoy es Jesús, podremos vivir. Solamente entrando a Él, que es el arca, el día de hoy, Él es el arca. Y solamente entrando en Él, nosotros podremos vivir. Flotando sobre las aguas. ¿Sobre qué aguas? Sobre la tempestad, sobre el pecado. Solamente en esa arca nosotros podremos vivir. Podremos estar seguros. Ahora, me recuerdo de la escena de Pedro. ¿Por qué la escena de Pedro? Porque Pedro se baja del arca cuando Jesús le da una orden. ¿Qué orden? Él le pregunta a Jesús, si eres tú, deja que yo vaya a ti. Y Jesús le dice, ven. ¿Tú eres atrevido? Sal del barco y ven. Y el muchacho, mientras iba caminando, mirando a Jesús, estaba caminando de lo más bien. Pero inmediatamente tornó su mirada hacia la tempestad, comenzó a hundirse. Pero lo que la gente, y es algo que yo nunca lo he escuchado en ninguna predicación, hasta ahora, no lo he escuchado. La gente se detiene en pensar, Pedrito se hundió y Jesús tuvo que sacarlo del agua.
Y es cierto, Jesús le extendió la mano y lo levantó. Pero ¿cómo Pedro regresó al arca? A la barca. ¿En los brazos de Jesús? Pues, No. caminando. Caminando. De la misma forma que salió, así mismo regresó. Caminando. Ahora, ¿por qué no nos detenemos a pensar en esto? Porque entendemos, y no sé cómo soltarlo, que no suene tan fuerte, pero es que vivimos pensando que Jesús ya hizo el sacrificio y yo no tengo nada que hacer. Yo me voy a sentar a esperar a que Cristo venga. Aquí me voy a sentar. Y no funciona de esa manera. Jesús nos abrió la puerta, porque Él es la puerta, pero nuestro trabajo es accionar a entrar por la puerta y caminar hasta llegar a Dios. Él hizo un trabajo, pero a nosotros nos toca hacer otro trabajo. O sea, no es sentarnos a esperar a que venga Jesús y nos coge en los brazos y nos lleve hacia el Padre. No funciona así, tú tienes que caminar. Yo siempre le ponía un ejemplo a mi viejito. Yo siempre hablo mucho con mi viejito y le pongo un ejemplo en el sentido de que, por ejemplo, nuestra vida es un rompecabezas y nuestras piezas están regadas. Cuando Cristo no está en nuestra vida, nuestras piezas están regadas. Como cuando usted coge el rompecabezas en la caja y lo vira encima de la mesa y ese rompecabezas está todo regado por todas partes. Hasta que llega Jesús a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Jesús es la pieza que le faltaba a nuestro rompecabezas. Un rompecabezas incompleto, que solamente Él lo puede completar. Pero ¿qué hace Jesús cuando llega a nuestra vida? Fantástico, llegué. Eres la pieza que me hacía falta. Ahora Jesús nos dice, vente, vamos a sentarnos en la mesa y vamos a poner el rompecabezas en orden. Y comenzamos a unir las piezas y hasta que hagamos, ¿verdad? Un hermoso rompecabezas completo, con todas las piezas en su lugar, poniéndolo en orden. Pues así mismo hace Jesús en nuestra vida. Llega a un desorden, a un caos, para comenzar a hacer que ponerlo en orden. Y entonces llegar entonces nosotros a esa palabra que nos dice el apóstol Pablo cuando dice, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ahora, ¿por qué brea? La palabra brea, y esto yo me quedé así, wow, la palabra brea en hebreo significa capor. Y la palabra capor, otras palabras salen de esa palabra que se llama kipur, y salen otras más, que significa expiación. Así que lo que Noé utilizó para calafatear la brea, la arca, para que flotara, significa expiación. Quiere decir que de la única forma en que mi barca no se va a hundir es cuando yo he sido expiada, ¿verdad? Cuando yo he pasado ya por el hecho de haber conocido a Jesús y que con su sangre Él expiara mis pecados. Claro, que se supone que se hacía en Levítico cuando se iba con el corderito y se hacía el sacrificio de expiación. Pero Jesús lo hizo de una vez y para siempre. Ezequiel capítulo 36. Nos habla sobre esto, sobre la expiación. Ezequiel capítulo 36. Vamos allá. Nos dice cómo Dios
va a expiar a la casa de Israel. Así ha dicho Yahweh el Señor. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Y yo, Yahweh, he hablado, y así lo haré. Aleluya. Así que llegará un momento de redención completa, de expiación completa. Ahora, la brea estaba por dentro y por fuera. Eso significa que cuando nosotros venimos a Jesús, nuestro cambio debe verse tanto por dentro como por fuera. Que nosotros debemos estar de la misma manera en ambas partes, de adentro hacia afuera. Acuérdense que el cambio no empieza de afuera hacia adentro, empieza de adentro hacia afuera. Por eso es que yo insisto tanto en que nosotros no podemos seguir predicándole a la gente sobre el cuerpo, tanto sobre el cuerpo, y dejándole de predicar sobre el alma. Porque ¿de qué me sirve a mí cambiar lo de afuera cuando lo de adentro todavía está podrido? Así que debo primero cambiar lo de adentro. Inmediatamente lo de adentro empiece a cambiar, lo de afuera va a cambiar inmediatamente. Así que la ventana y los aposentos, era necesario que se hicieran varios aposentos dentro del arca. Y fíjate que hay una palabra que nos dice Jesús hablando, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No habían, no habrán, hay, está en presente. Voy pues a preparar lugar para que todos ustedes que creen en mí estén donde yo estoy. Así que esos aposentos representaban precisamente lo que nos habla el Eterno después Jesús, ¿verdad? Hablándonos, diciendo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. La ventana y la puerta, la dirección de la ventana era hacia el cielo. Fíjense que sí es algo bien curioso que cuando usted ve las pinturas del arca, ve las construcciones que hacen del arca, siempre le hacen 50,000 ventanas. Pero bíblicamente, el arca solamente tenía una ventana. Y esta ventana no estaba situada en cualquier lugar, estaba situada mirando hacia el cielo. Porque a Dios lo que le interesaba era que ellos no miraran a su alrededor para que vieran la destrucción, sino que miraran hacia el cielo para que vieran la misericordia. Que a pesar de que el mundo entero ya no existía, ellos estaban bien. Habían sido protegidos por el Eterno. La puerta, cuando nosotros hablamos de puerta, la Biblia habla de muchas puertas. Pero específicamente Jesús dice, yo soy la puerta. Y en Juan 10:17 dice, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, cuando nosotros mencionamos esta palabra, yo hablaba de esto ahorita con mi viejito. Cuando nosotros hablamos de esta palabra, la gente dice, eso significa, cuando él dijo, yo soy la puerta de las ovejas, eso significa que él es la puerta de todos nosotros los creyentes,
de todos aquellos que quieren, de todos los creyentes, de todos los cristianos que entran por Él, ¿verdad? Porque creemos en Él. Pero eso no es lo que significa esa palabra. Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Pero usted tiene que estudiar y usted tiene que irse a la palabra, que la puerta de las ovejas era una puerta que estaba en Israel, que se llama así mismo la puerta de las ovejas. Y tenía una peculiaridad, y es que la peculiaridad de esta puerta, a diferencia de todas las otras puertas, era que esta puerta no tenía cerradura. Así que siempre estaba abierta. Lo que Jesús está diciendo en esa parábola, en esas palabras, lo que Él está diciendo, mira, yo soy una puerta accesible, que todo aquel que quiera entrar por ella puede entrar libremente. Aleluya. Así que Jesús es la puerta que nos lleva al Padre. El arca tenía 3 pisos. Y esto representa las manifestaciones de Dios, el Elohim. Y lo representa como que 3 manifestaciones. Nosotros conocemos que Dios se ha manifestado en diferentes formas. Durante toda la palabra nosotros vamos a ver a Dios de diferentes maneras. Pero una de las maneras en las que se representó Él es como Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo dice, Jesús es la cara, por decirlo así, visible del invisible, ¿verdad? Y se representó en el Rúa, cuando nosotros lo vemos en Hebreos, ¿verdad? En Hechos, perdón, capítulo 2, cuando Él viene. Tenían que tomar alimento para guardarlo. Hoy podemos decir que el mismo Yeshua dijo en Juan 6:48, yo soy el pan. Él es nuestro alimento. Ahora, todo esto, lo que hizo Noé, tuvo un beneficio para Noé y para su familia por una sola razón. Porque él fue obediente. Juan 14:21, vamos a ver qué nos dice. Noé fue obediente. Dice que todo lo que Dios le mandó a hacer, él lo hizo. Y cuando llegó el momento de entrar al arca, Dios le dijo, ya es tiempo, entra. Y dice la palabra que Dios mismo cerró la puerta. Porque ya estaban adentro los que iban a ser salvos. Los que entendieron la palabra y la obedecieron. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que Dios se manifestó en aquel momento a Noé, porque Noé guardaba sus mandamientos. Por eso cuando la palabra empieza relatando, y Noé era justo en sus generaciones, lo que está diciendo es que la generación de Noé no era una generación justa. Al contrario, era una generación perversa. Pero entre ellos, él accedió a acercarse al Eterno. Y Dios lo consideró justo en medio de esa podredumbre que había a su alrededor. Génesis 7:23. Vamos a Génesis 7:23. Nos habla de juicio. Génesis 7:23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves de los cielos, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150
50 días. Son aproximadamente 6 meses. Así, de 5 a 6 meses. Así que ellos estuvieron de 5 a 6 meses flotando en el arca, flotando en el agua, hasta que las aguas comenzaron a bajar. Solamente un remanente quedó de esa generación. Y solamente un remanente quedará de esta generación. Es correcto. Porque durante todas las generaciones siempre hay un remanente. Génesis 8:4 nos dice que al séptimo mes, a los 17 días del séptimo mes, el arca reposó, se posó sobre el monte Ararat y allí descansó hasta que las aguas volvieron a su nivel. Y fíjese una cosa, que el mes séptimo a los 17 días, ese tiempo es el tiempo de la fiesta de Sukkot. ¿Y cuál es Sukkot, Ani? La que pasamos hace unos cuantos días atrás, la fiesta de los tabernáculos. Que por cierto, en un Sukkot nació también al Mashiach, nació también Jesús. Tabernáculos o Sukkot significa Dios con nosotros. Por eso es que entendemos que Mashiach, Jesús nació en un Sukkot. Porque precisamente su nombre correcto, según Isaías, es Emanuel. Y Emanuel significa Dios con nosotros. Se comienza un nuevo tiempo. Y fíjese que Sukkot representa ya en los planes futuros las bodas del Cordero. Un nuevo tiempo, un nuevo pacto, una nueva unión. Cuando habla, fíjese una cosa, nosotros solemos hablar de las bodas del Cordero, pero yo estoy segura que muchos no nos habíamos detenido a pensar y a leer correctamente y escuchar correctamente esa parábola. Fíjese que la palabra dice que habían 10 qué, pastora, 10 qué. Habían 10 vírgenes. Y que estas vírgenes tenían 5 prudentes y 5 no eran tan prudentes. 5 guardaron aceite y 5 no las guardaron. Pero hay un detalle, y era algo que yo hablaba ahorita mientras estudiaba la clase. Hay un detalle, y es algo que yo estoy segura que muchos no se han puesto a pensar. Porque cuando a ti te predican de las 10 vírgenes, te dicen, las 5 sensatas, las que eran prudentes, son la iglesia, representan la iglesia, representan los creyentes. Y las 5 insensatas representan al mundo que está perdido, que no tienen sentido de las cosas. Pero es que hay un detalle. El detalle es que la gente no ha visto la historia de las vírgenes desde el punto real en donde Jesús las plasma. Porque cuando Jesús plasma esta parábola, Él está pensando en una boda hebrea. Porque eso es lo que Él sabe, es lo que Él conoce. Una boda hebrea. Precisamente, fíjate que dice, son 10 vírgenes. Quiere decir que ninguna de esas vírgenes eran corruptas. Todas eran vírgenes. Todas estaban inmaculadas, por decirlo de esa forma. Todas estaban separadas. ¿Cuál es el detalle que las hace diferentes? Quiere decir
que todas representan al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque son 10 vírgenes. No dice que 5 eran vírgenes y que las otras 5 eran fornicarias. Dice que las 10 eran vírgenes, pero que unas tenían luz en la lámpara, tenían aceite, y que las otras no tenían aceite. No habían ido a hacer su diligencia y comprar el aceite. Ahora, ¿qué representa el aceite? El aceite representa al Espíritu. Pastora, diga. Es que dentro de esa misma situación me nace la pregunta. O sea, si nosotros somos literalmente la lámpara de Dios, implicará entonces el hecho de que cada una de ellas, 5 estaban encendidas interiormente y 5 estaban apagadas interiormente. ¿En qué sentido? Pues hay un proceso que pasan para sacar el aceite. En la prensa. Que es la prensa. La prensa del aceite. Y está muy bien descrito y dicho que nadie que no sea prensado no va a ver gloria. O sea, el prensamiento, el proceso, el desierto, el entrenamiento, el apartamiento, vamos a ponerle los 40 días también, porque cuando se habla de Noé, se habla de 40 días, y 40 días siempre implica una transformación. De hecho, a través de Noé hay un nuevo comienzo, y de hecho de eso se trata precisamente Bereshit, que es lo que le llamamos Génesis, pero es en el principio. O sea, Dios siempre nos va a dar la oportunidad de comenzar de nuevo, siempre y cuando nosotros le demos, siempre y cuando le demos la oportunidad. Aquellas personas que piensan, yo no sé qué hacer con mi vida, o sea, Dios no me va a dar una oportunidad o no me merezco una oportunidad. Solamente con el hecho de tú desearlo, ya tú tienes encendida un poco la llama de tu lámpara. Es correcto. Y fíjate que me gusta mucho el hecho de que tú lo traigas de esa manera, porque me acuerdo de lo que Pablo le dijo a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, oye, mantén la llama. La viva la llama que hay en ti. La llama que hay dentro de ti, manténla prendida. No permitas que nada la apague, ni tú mismo la apagues. O sea, que esa lámpara que está dentro de ti siempre se mantenga encendida. Pero ¿cómo mantenemos la lámpara encendida? En el estudio de la Torah. Con aceite. Sí, pero con el estudio de la Torah, porque fíjate, dentro de tantos bombardeos, de tantos estudios que tuve, uno va cogiendo como que un poquito, hay cosas que se te quedan, hay cosas que no. Hay cosas que copié, pero se me quedaron allá mismo en el salón. Todo el tiempo estudiando. Se nos dice, o se nos decía, se me decía, principalmente hablando de Noé. Bendito sea el Señor, se me fue. Que cuando Noé entra al arca, hay una cobertura dentro de Noé para entrar a esa arca. Entonces, cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra, a internalizar esta palabra, a amar esta palabra se convierte en nosotros, de hecho, pues un escudo, o se va levantando un muro, un escudo, se va encendiendo esa lámpara que está en nosotros, o que somos nosotros, porque cada uno de nosotros nos constituimos también pues una lámpara. Las 10 vírgenes ha sido maltratada, yo diría que de muchas maneras. Cuando se habla de conocimiento. Se habla también estás hablando de la boda hebrea, y recuerdo una ocasión que yo me tocaba un estudio bíblico, y precisamente para yo poder entender lo que implicaban las 10 vírgenes, hay una parábola también que tiene que ver con que llegó el novio, y entonces todo el mundo estaba trabajando, dejaba de trabajar,
Y cuando llegaba, el novio me había llegado. Entonces la gente, era algo que se hacía. O sea, si vinculamos esa parábola con la otra parábola, ¿y qué sucedía? Estamos en esos tiempos también. Es correcto. Vino Jesús, viene Cristo, viene el Mesías. Y la gente dice, hace tanto tiempo, yo oigo escuchando, yo te puedo decir que yo creo que yo fui hasta una de las que dijo, hace tanto tiempo que yo escucho eso y todavía no acaba de llegar. Entonces, ¿qué pasa? La gente se familiariza. Date cuenta que esa es la táctica que utilizó precisamente Dios a través del pueblo cuando las murallas de Jericó. Y el enemigo la está usando. Y el enemigo la está utilizando ahora en contra de nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es la táctica? Viene Jesús, pero que el mismo Jesús nos dijo, cuando digan que yo vine, blancas. No le hagan caso. Noa dice que uno de los significados de Noa es consuelo. Y realmente es lo que obtenemos cuando nosotros venimos a la casa del Señor. O sea, venimos tan cansados del mundo, venimos tan apaleados, venimos tan agotados, tan pateados, hemos dado tantas vueltas, hemos rodado como la rueda. Y cuando por fin llegamos a casa de papá, entendemos, por fin llegué a casa. Ahora, ¿qué hace la diferencia? Porque hay muchos que llegan a muchas iglesias y aún así o no hay cambio en ellos. Y se sienten igual y a la misma vez dejan la casa porque sienten que están engañando, sienten y saben, no lo estoy haciendo correctamente, o sea, no me siento bien, siento que estoy engañando a Dios, aunque a Dios no hay quien lo engañe. Pero por eso yo me enamoro más de mi Dios, porque realmente una de las cosas que Dios nos dice es, mira, sigue tratando, mantente, sigue tratando. O sea, esto es cuestión de seguir tratando. ¿Por qué? Porque eventualmente, así mismo como Noé tardó 120 años construyendo el arca, esto nos implica a nosotros que nosotros no vamos a ser restaurados de la noche a la mañana. Jesús vendrá en un abrir y cerrar de ojos, pero nuestra restauración toma tiempo. O sea, de la misma manera que venimos rodando tantos años, que venimos haciendo tantas cosas erróneas, tantos años, nuestra mente, nuestros pensamientos va a empezar a ser ¿qué? Restaurada, van a empezar, tenemos que empezar a ir calefateando ese cerebro de todas las cosas que le hemos bombardeado que son incorrectas para empezarlas a llenar con la palabra de Dios, con las enseñanzas, porque decimos que la palabra, dicen que son leyes, pero en realidad es la palabra de Dios. Y de hecho, Torah lo que significa es el lanzar, ¿verdad? Una flecha. ¿Para qué? Para el que sea impactado con él. Exactamente, pero que a la misma vez la Torah es que a través de las enseñanzas, los estatutos que Dios nos da, para que dejemos de errar en dar al blanco. Fíjate que yo lo veo hasta más allá, porque cuando tú tiras una flecha, tú puedes llegar hasta matar a la persona por la lanza de esa flecha. Yo entiendo que así mismo es que hace la palabra. No, pero eso mismo es lo que hace la palabra. Muere a mi yo, tengo que morir a mi yo. O sea, cuando la palabra me da un flechazo, por decirlo de esa forma, llega la palabra correcta a mi vida. Yo tengo que darme cuenta de que hasta ese momento yo he errado. Pero ¿sabes lo que me traes ahora? Me traes la situación de que a veces viene una persona con una palabra directa del corazón de Dios y de la misma palabra. Pero como yo no estoy sana,
no la recibo. No solamente no la recibo, entiendo que la persona me está tirando. Sí, eso pasa. Eso fue para mí, pero eso fue para mí porque ella sabe mi condición y lo que me está estirando. O sea, no está permitiendo que la palabra Haga su efecto. haga el efecto curativo de que esta palabra es para mí. Yo tengo que empezar a Se cambiar. dice, como dicen un dicho en el mundo, se dan contra una piedra. Que tú sabes que cuando tú te das, algo da contra una piedra, no la traspasa, la rebota. O sea, no traspasa la piedra, sino que rebota. Yo publiqué una muchacha, no sé cómo ella se llama, es una pastora, tengo entendido, creo. Me la compartieron y yo dije, wow, esta mujer dijo en 2 minutos lo que yo tengo meses tratando en cucharita de hacerle entender a la iglesia. Realmente, porque ella dijo tanto, tan rápido, no dura más de 3 minutos, ¿verdad que no? No dura tanto tiempo. Y realmente, y tiene que ver con esto, o sea, le echamos tanta culpa al diablo de todas las cosas, porque a eso es lo que nos han enseñado. Ah, no, mija, eso es el diablo. Te está yendo mal, no, mija, eso es el diablo. Te caíste, no, mija, eso es el diablo. No. Usted no vio por donde usted iba. O sea, sí hay cosas en las cuales el enemigo tiene su colita metida. Sí, pero es que la misma palabra nos enseña que aún dentro de las colas metidas del enemigo tenemos que ver la luz escondida detrás de esa oscuridad. Y no solo eso, ver nuestra propia, o sea, nuestras propias metidas de pata, nuestras propias malas decisiones. Muchas veces le echamos la culpa al enemigo, pero fuimos nosotros los que decidimos mal. Es como ese dicho que decía el rabino, ¿verdad? Que hablaba sobre, no era un dicho, sino una reflexión, en donde él decía que se soltó, vino un demonio y soltó a un caballo. Y el caballo se murió, por X o por Y se murió, y el dueño del caballo le echó la culpa al vecino. Y fue y mató al vecino. El vecino tenía un hijo. El hijo, al ver lo que le hicieron a su papá, fue y mató al que mató a su papá. La ciudad, al ver lo que había hecho ese muchacho, lo encontraron injusto y mataron al muchacho. Y al final del cuento, viene una persona y le pregunta al demonio, ¿por qué tú hiciste todo este desbarajuste? ¿Por qué tú hiciste todo esto? Mira todos esos asesinatos. Y el demonio le contestó, yo lo único que hice fue soltar el caballo. Me trajiste mientras hablabas eso, la palabra donde Dios mismo nos dice, mía es la venganza. Amén. Mía es la venganza. Entonces, nosotros somos muy ligeros. ¿Sabes a qué? A la hora de tomar acción. A la hora de tomar acción. Y queremos que la persona pague, pero no como, al estilo Jonás. No que sea Dios, porque Dios va a ser bueno. Yo me la voy a cobrar yo. A mi estilo, porque yo quiero que sufra y que le duela como me dolió a mí. Que de hecho, creo que es el vivir diario de cada día. Normalmente, pues, la venganza, el herir y personas no sanadas. Fíjate, hay un mal refrán que dice, y digo mal refrán porque no está correcto, que dice que la venganza es un plato que se come frío. Y cuando tú lo ves desde el punto de vista de lo que realmente significa eso, lo que te está diciendo es como cuando tú tienes que estar en una manera fríamente, o sea, calcular las cosas fríamente para tomar venganza. Porque si lo haces bajo el coraje, cometes muchos errores. Entonces, podemos ver hasta la mente de una persona, a lo que le llaman asesinos en serie, que se le dice que tienen una mente, pues así mismo, calculadora y fría, maquiavélica. Yo tenía una vecina que decía, para hablar mentira y comer pescado, hay que tener mucho cuidado. Tiene lógica. Realmente, lo que yo sí entiendo y capto
siempre dentro de las escamas que se han caído de mis ojos, y ver la palabra como lo que es luz, y a la misma vez verla convertirse en lo que ella misma establece que es medicina a mis huesos. O sea, cada palabra que te estamos trayendo cada semana es para que sea aplicada a tu alma y puedas salir del hoyo que te encuentras, o puedas comenzar, como un libro que no le voy a dar mucha fama, pero recogiendo tus pedazos, pero en realidad no los recoges tú, es Dios quien lo hace. El rompecabezas que hablamos ahorita. Cuando nosotros verdaderamente venimos al alfarero de alfareros, el Dios que nos creó, y nos entregamos a Él, y entregamos nuestra voluntad, entregamos nuestro corazón. Porque fíjate una cosa, estamos hablando que de Adán a Noé pasaron 10 generaciones. 10 generaciones. Y dicen que Noé no llegó a ser más grande que Abraham por la situación en el medio ambiente en el que él se estaba criando. Abraham no estaba en un ambiente no tan diferente, pero aparentemente sí. Porque dice que la malicia y la contaminación en la que se encontraba Noé era catastrófico, porque estamos hablando de que se encontraban en pecado. Pero cuando hablamos el pecado, no estamos definiendo todas las implicaciones que el pecado conllevaba. Estaban en unos tiempos difíciles, y yo, según lo que estudiaba, los veo más o menos a los tiempos que estamos viviendo hoy. Por eso es que la palabra lo dice, como los tiempos de Noé. Así será el tiempo de la venida de una de las cosas que nos enseña cuando estamos leyendo y estudiando minuciosamente la palabra, nos damos cuenta que el hombre ha incurrido hoy en día en muchas alteraciones. Eso yo no lo he leído todavía. Usted va para allá, pero sí. Usted está casi terminando, pues son casi las 9 de la noche. ¿En serio? Pues claro. Pero me llamó mucho la atención algo en base a eso. No te lo voy a abarcar mucho, pero fue algo que me llamó la atención dentro de la clase aquella. Y es, hoy en el medio ambiente, en el área de estética, se habla mucho de las células madres. Es correcto. Yo misma decía, pero ¿de dónde sacan esas células madres? Desde el ADN. Sí, pero dice que genéticamente esas células madres, donde la están sacando, son de los fetos. Uh-huh. O sea que nosotros estamos aplicándonos algo y no sabemos que viene a base de sangre, de sacrificios. ¿No lo habías visto de esa manera? No. Yo analizaba, yo hablaba con el Espíritu y decía, pero ven acá, Espíritu Santo, por el amor de Dios. Si esto es así y esto es así, entonces esto es un sacrificio. Yo había entendido en un momento dado, había leído algo sobre las células madre y había leído supuestamente que las cogían de la placenta. Supuestamente, pero aquí, pero ya según lo que decía la maestra, no sé si te fijaste, dice que habla de fetos que los dejan crecer un poco más, para no solamente coger sus órganos y venderlos, ¿ok? Que están haciendo orejas que se las ponen a ratas. Sí, las cuelgan en los ratones. En los ratones. A lo que se maduran, ¿cómo se llama? Estamos viendo las diferentes genéticas que están, o sea, los cambios que están haciendo de las razas. Están, como dicen que el cuerpo del cerdo. Exacto, sí. Dentro, es el que más se parece supuestamente al humano. Ellos hacen, cuando se necesita un pulmón, un riñón o algo así, tratan de hacer algo para ver si pueden donarle esos órganos a un ser humano. Pero hay un problema serio ahí, porque es que te pongan a ti un corazón de cerdo, un riñón de cerdo.
Bueno, eso habría que investigarlo un poquito más, porque sí, o sea, consumirlo, ¿verdad? Sabemos que es algo genéticamente impuro dentro de lo que Dios nos establece, pero no sé si Dios lo guardó para este tiempo, para eso, o sea, son muchas las preguntas en ese sentido, pero me inquietó lo de las células madre, porque ahora mismo todo está viniendo a través de células madre y vemos cada día más cómo se abalanza eh, hacia la niñez, hacia los niños, hacia los fetos, hacia los bebés. Y si a ver vamos, entonces estamos como en los tiempos de cuando Faraón. Exacto. Todos los niños que fueron sacrificados para que Faraón se vaya de su sangre. Así que esto pica y se entiende. Demasiado. Y mientras más se profundiza, uno lo que más realmente, pero en realidad no queremos aterrorizarte, sino No, lo que queremos es que te entres al arca. Exacto, para que cuando llegue el momento estés dentro. Tengas la señal de Dios escrita en tu frente y en tu mano. Amén. Así que en este tiempo, que voy a entrar en esto rápido, voy a las millas. Génesis 6:4 nos habla de los famosos Nefilins. ¿Qué eran los Nefilins? La gente habla, habían gigantes en los tiempos de Noé porque la palabra lo establece. Fantástico, pero ¿de dónde salieron esos gigantes? Pues hay dos teorías. En el campo evangélico hay una teoría en donde dice que los hijos los hijos de Dios se unieron a las hijas de las mujeres. Y implican que los hijos de Dios eran los descendientes de Set y que las hijas de las mujeres, o los hijos de las mujeres, los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Ahora sí, que las hijas de los hombres eran las descendientes de Caín. Si nosotros vamos a Job, capítulo 1, verso 6, nos dice, yo voy suavecito en este sentido porque no quiero que se me confundan. Job capítulo 1, verso 6 dice, y un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Dios. Y no está hablando de seres humanos. Y entre los cuales vino también Satanás. Job capítulo 38, verso 7. Dice, Job 38. Que sigue la palabra juntamente con nosotros, lo va a buscar. 38. Sí, verso 7. Cuando las estrellas, Ajá. todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Léelo desde un poquito más arriba. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Están hablando del... Puso su piedra angular. Cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y cuando habla de los hijos de Dios, habla de los ángeles, porque está hablando de cuando empezó la creación, que ellos estaban en la creación y se gozaron juntamente con Dios por lo que Dios estaba creando. Eso es lo que está diciendo ahí. Así que ya entendiendo que los hijos de Dios se refiere a los ángeles, cuando yo voy a la palabra que se encuentra en Bereshit o Génesis capítulo 6, versos 4 en adelante, dice, los nefilins estaban en la tierra para aquellos días. Y cuando habla de los nefilins, ángeles caídos. Ángeles caídos, exactamente, los ángeles caídos. Dice, estaban en la tierra por aquellos días y también después, cuando los hijos de los gobernantes cohabitaron con las hijas del hombre, quienes se les daban a luz. Ellos eran los poderosos desde antaño, eran hombres de destrucción.
En la Reina Valera lo dice de otra manera, porque la Reina Valera dice que cuando los hijos de Dios se juntaron con las hijas de las mujeres, de los hombres, ellos le dieron a luz hombres de renombre, valientes de renombre. Esos eran los hombres de valientes y de renombre. Pero la palabra aquí valiente significa en hebreo gibor, que es poderoso, guerrero, gigante. Olam, que son seres eternos, y renombre viene de la palabra Hashem, que significa el nombre, o Dios, el nombre. Así que lo que significa esto es varones del nombre y varones eternos. Quiere decir que estos seres eran seres que los había hecho el Eterno, o sea, eran del nombre. Cuando habla del nombre está hablando del Eterno, y que eran eternos. ¿Por qué? Porque tenían eternidad, eran ángeles. Ahora, ¿qué sucedió? Estos ángeles se unen sexualmente a las hijas de los hombres y ellas les paren unos hijos. Y esos hijos son los gigantes. Son los que le dice la palabra que eran gigantes, que eran hombres de maldad, eran sumamente malos en toda la palabra. Dice, Hashem vio que la maldad del hombre era grande sobre la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era siempre malvado. Ahora, pastora, léeme ahí para poder centrar esta palabra. Judas 1:6. Judas 1:6 nos hace entender por qué estamos hablando de ángeles y que no son hombres, son ángeles. Mire lo que dice la palabra en Judas capítulo 1, verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Para poder entender esto, nosotros tenemos que irnos al libro de Enoc y al libro de los jubileos. El libro de Enoc cuenta y dice en sus capítulos, ¿verdad? Desde el capítulo 106 hasta el capítulo 108, dice que estos ángeles se unieron con las hijas de los hombres, que estas les parieron estos seres, ¿verdad? Que eran híbridos, por decirlo así, eran mitad hombres y mitad seres espirituales. Así que estos gigantes crecían en grandes cantidades de estatura. Estos gigantes eran seres maquiavélicos, eran seres malos. Comenzaron, no solo, dice el libro de Enoc, que ellos necesitaban comer mucho, porque obviamente eran pues seres sumamente grandes y necesitaban comer mucho. Pero ¿qué sucede? Que llegó un momento en que ellos comían y no se saciaban. Así que comenzaron a comerse a los seres humanos también. Comenzaron a hacer canibalismo. ¿Qué sucede? Que por eso es que la palabra, aquí cuando dice, y Hashem vio la maldad del hombre, o sea, vio que había tanta maldad entre los seres humanos que ya se estaban hasta comiendo los unos a los otros, que dijo, no, esto se tiene que acabar. Ya esto llegó al extremo. Pero en realidad, o sea, estamos hablando no solamente de los seres humanos, sino de la combinación que hubo Precisamente, ellos eran unos seres diferentes a los seres humanos, eran híbridos. Podríamos decir que eran híbridos porque eran mitad y mitad. Ahora, después que pasó esto, que Dios vio la maldad entre la generación y qué es lo que estaba sucediendo, Dios decide destruir a los Nefilins, o sea, decide llevarse a los Nefilins,
porque ellos fueron los que perjudicaron a la tierra, haciendo lo que hicieron, ¿verdad? Con las mujeres. Cuando la palabra en Judas dice que ellos se salieron ¿de qué? De su posición. Lo que está hablando es que ellos hicieron algo que iba en contra de su naturaleza. Y cuando nosotros hablamos en contranatura, está exactamente diciendo esto. Ellos hicieron algo que iba en contra de su naturaleza. Pero en segunda de Pedro 2:4, Pedro lo aclara más aún. Entonces, Judas dice, y está citando a Enoc, cuando dice que se los llevaron presos a las oscuridades, a las tinieblas. Judas cita al libro de Enoc, porque en el libro de Enoc dice, ¿verdad?, que Dios mandó a los arcángeles Miguel, Saratiel, mandó a Miguel, a Rafael y a otros arcángeles a que los apresaran y se los llevaran a las tinieblas y los encerraran para el gran juicio final. En segunda de Pedro, aquí mismo en el Juan, el versículo 14 dice, de los cuales también profetizó Enoc. exacto, Séptimo, desde Adán, diciendo, aquí el Señor es venido con sus santos millares. amén. O sea, su Judas está hablando, ¿verdad?, del libro de Enoc. Dice en segunda de Pedro, capítulo 2:4, dice, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Gomorra y Sodoma, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así que Dios sabe distinguir entre el justo y el injusto. Ahora, los Nefilins no eran los únicos que habían. En este tiempo de Noé estaban los Nefilins, ¿verdad? Los Nefilins eran los ángeles caídos que hicieron, ¿verdad? Lo que hicieron con las mujeres, de ellos salieron los gigantes. Pero sucedió algo. Cuando en el libro de los jubileos nos habla de que cuando pasó el diluvio, sucedió que pasó el diluvio y comenzó otra vez la tierra a llenarse de gente, volvieron otra vez a corromperse. ¿Pero por qué volvieron a corromperse? Pues dicen que después del diluvio, los espíritus de esos gigantes no murieron. Los espíritus de esos gigantes no murieron. Murió su carne, pero sus espíritus no murieron. ¿Por qué? Porque ellos, al ser híbridos, delante de Dios eran una abominación. Así que Dios los condenó a lo que hoy conocemos como demonios. Ellos son los demonios. ¿Qué sucede? Que Dios condenó a esos espíritus a estar en la tierra porque no eran aceptados en el cielo, porque ellos no eran, eran una abominación. Pero ¿qué sucede? Que con la nueva generación que se empezó a levantar, dice que empezaron a hacer pecar a la gente, a corromper a las personas. Y Noé levantó una oración a Dios. Eso lo dice en el libro de los jubileos.
Noé levantó una oración a Dios, diciéndole a Dios que librara a sus generaciones, que se los llevara, que los encerrara como había encerrado a sus padres, a los ángeles caídos que habían encerrado en el infierno. Pero sucedió algo. Sucedió que cuando Noé hace esta oración y Dios envía a los ángeles para que se lleven a todos estos espíritus, se levantó Hasatán y le dijo a Dios, si tú quieres, no te los lleves a todos, déjame una parte para yo comandarlos. Y así se hizo. Por eso es que hoy sabemos que los demonios están comandados por un líder llamado Hasatán. O Satanás, como usted le llama, ¿verdad? Como se le llama. Ahora, los Nefilim salen, los gigantes salen en el libro de Josué. Quiere decir que se coló algo en esta línea, aunque ellos habían muerto en carne, ¿verdad? Habían muerto, se colaron unos durante estas generaciones. Y de ahí es que los sumerios, los acadios, todas estas diferentes personas tenían diferentes nombres para los gigantes. Por ejemplo, en Moab se conocían, no como Nefilim, se conocían como Samsung. Y en los moabitas y los gemonitas. En Gemón se conocían como los gemins. Y así estaban, eran diferentes tipos. Los Nefilims, los Raphaims, los Anakins, los Giborims, los Samsuim y los Emins. Esos eran los diferentes gigantes que había en ese tiempo, después del diluvio. Estos querían causar un error usando la genética, lo que tú estabas hablando, pastora. Ellos eran un error genético. Ellos eran un error genético, porque no se podía hacer lo que se hizo, que un ángel se uniera con una mujer. Eso era algo abominable delante de los ojos de Dios. Así que hubo un error genético, porque ellos eran una abominación delante de Dios. Así que lo que ellos tenían en intención era alterar el ADN que había creado Dios. Algo perfecto que había hecho Dios, ellos quisieron alterarlo. Y si nosotros venimos a este tiempo, eso es lo que se está haciendo en este tiempo. Nosotros estamos viendo a cada rato alteraciones genéticas. Por ejemplo, hay madres que tienen a su bebé en su vientre, pero ella quiere que el niño nazca con ojos azules, así que dentro de su mismo vientre o haciendo una inseminación artificial, cuando hacen la inseminación artificial le añaden le añaden células a ese ADN, alterándolas para que el niño salga con ojos azules, o salga con el pelo rubio, o salga con el pelo lacio. Alteraciones genéticas. Bueno, el mismo Hitler estaba tratando de hacer ese tipo de alteraciones en base a eso, los hacía en el campo. Estaban bregando precisamente para hacer supuestamente seres sobrenaturales. Así que eso siempre ha existido de una manera o de otra. Es correcto. Ahora, en Génesis capítulo, con esto terminamos, en Génesis capítulo 11:2 nos habla de cómo se forma Babilonia. Que es, ¿verdad?, la casa de la Torre de Babel. Exacto. En donde nosotros vamos a ver a un Nimrod que es pariente de Noé por parte de Cam, que fue el que maldijo, el que cometió lo que cometió contra Noé. Sí. Ahora, ¿qué sucede? ¿Tú sabes qué? No, Nimrod es parte de la línea de Sem. ¿En serio? Me parece que sí. Vamos para Génesis capítulo 11. No vamos a hablar a lo loco.
Génesis capítulo 11 dice, toda la tierra tenía un mismo idioma y un propósito común. Estamos hablando después del diluvio, ya pasó el diluvio, las generaciones de Noé comenzaron a multiplicarse. Cuando emigraron del este, hallaron un valle en la tierra de Sinar y allí se asentaron. Se dijeron el uno al otro, vamos, hagamos ladrillos y quemémoslos al fuego. Y el ladrillo le sirvió de piedra y el betún le sirvió de cemento. Y le dijeron, vamos, construyamos una ciudad y una torre con su cima en los cielos y hagamos un nombre. No sea que seamos dispersados por la tierra. Ellos mismos se echaron la soga al cuello. Descendió Hashem a ver la ciudad y la torre que construyeron los hijos de los hombres. Y Hashem dijo, he aquí que son un pueblo con un solo idioma para todos. Y esto es lo que comienzan por hacer. Y ahora, ¿acaso no debería negárseles todo lo que se propusieron hacer? Vamos, bajemos y confundamos su idioma para que uno no entienda el idioma del prójimo. Y los dispersó Hashem desde allí, por toda la faz de la tierra, y dejaron de construirla. Es por eso que se llamó Babel, porque allí Hashem confundió el idioma de toda la tierra, y de allí Hashem los dispersó por la faz de la tierra. Y estos son los descendientes de Sem. Tenía 100 años cuando engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem 500 años tras engendrar a Arfaxad y engendró hijos e hijas. Nimrod viene de Cam. De Cam, sí. Cam Sí, porque era hijo de era Cus. hija de Cus y Cus Sí. era hijo de Nimrod. Así que Nimrod dice que era un poderoso cazador. La Reina Valera dice que era poderoso cazador delante de Yahweh, pero no significa delante de Dios. Significa poderoso cazador en contra de Dios, del Eterno. Así que él siempre estuvo en contra de todo lo que venía de Dios. Ahora, Nimrod se casa con una mujer llamada Semiramis, que a la cual posteriormente le empezaron a llamar la reina del cielo, porque ella se autoproclamó una diosa. Ahora, él era un cazador, porque tengo entendido que él tenía las ropas de Adán. Las pieles de Adán, sí. Ahora, después que Nimrod muere, Semiramis se dice que divinamente quedó embarazada. Y que ella decía que Tamuz, que fue el niño que nació de ella, era la reencarnación de Nimrod. Ahora, hay un detalle, y es algo que mucha gente no lo dice, pero que se debe decir. Y es que supuestamente Nimrod fue muerto y fue despedazado. Y tiraron los pedazos por diferentes lugares. Y a eso se debe una tradición que en la Iglesia Católica hay lugares, hay iglesias que tenían, por ejemplo, hay una señora que se llamaba Santa Elena, le decían Santa Elena, Santa Cecilia, perdón, la iglesia de Santa Cecilia, pues ahí tenían la cabeza de arriba para abajo metida dentro de un cúpulo de cristal de esa supuesta santa. Y así en diferentes iglesias tenían que si los riñones, que si el corazón, la mano, de diferentes personas. Esos son costumbres babilónicas que vienen desde Babilonia. Asimismo también el pueblo de Israel en el tiempo que estuvo en Babilonia adquirió cosas, ¿verdad?, negativas
de Babilonia. Y una de las cosas que adquirió fue el nombre de Tamuz, que por eso es que en el calendario civil, no en el calendario religioso, que el calendario religioso es el que estableció Dios. En el calendario civil en Israel hay un mes que se llama el mes de Tamuz. Pero eso es un mes que era de los babilonios y ellos adaptaron ese mes al calendario civil hebreo. Otra de las cosas que se infiltraron en Israel fue la manita. Y la manita que aparece, eso es un anatema, porque es un amuleto que utilizan, en el caso de los árabes lo utilizan para combatir el mal de ojo y todas estas cosas, pero eso es una infiltración babilónica. Eso lo utilizaban en Babilonia. Ahora, escucha esto, que esto me dejó fría. La cuna de la espiritualidad en el mundo se encontraba, porque lo destruyó hace poco un terremoto, en Nepal. Nepal es la casa donde nació Buda. Por eso es que le dicen la casa de la espiritualidad. Pero hay un pequeño detalle. La palabra Nepal viene del hebreo Nefal. Y la palabra Nefal, a su vez, significa Nefilim en singular. Otro lugar que también es referencia babilónicas, que se tienen entendidos en la tierra, ¿verdad? Que son cosas que han sucedido en esos lugares que mucha gente no se las pueden explicar, pero después con el detenimiento y con la, ¿verdad? Con la bendición de uno poder estudiar la palabra, las puede entender. Baalbek es un santuario fenicio dedicado al dios Baal. Pero mira qué curiosidad, que ese lugar tiene diferentes lugares parecidos a pistas de aterrizaje. Ese santuario que se hizo en los años tralalá, por decirlo así, ¿verdad? Hace miles de años atrás, es un santuario dedicado al dios Baal. Pero en el santuario hay unos lugares específicos que tienen forma de pistas de aterrizaje. Y al día de hoy los estudiosos se preguntan para qué eran esas pistas de aterrizaje. En el cañón del Sajo en Utah se ven murales pintados, ¿verdad? Con la historia de la tierra. El Eterno llamó al pueblo y el Eterno llamó a un pueblo. Fíjate, el Eterno, con esto se terminó, el Eterno no llamó al mundo. El Eterno llamó a un pueblo para hacer un pacto con él. A través de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios Todopoderoso llamó al pueblo de Israel. Por eso decir que Dios tiene un pacto con la iglesia es un error. Porque Dios nunca ha hecho pacto con el mundo. Dios hizo pacto con la casa de Israel. La palabra dice en Jeremías, y yo haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Nunca dice, yo haré un pacto con los gentiles, o yo haré un pacto con la iglesia, o yo haré un pacto con el mundo. Dice con la casa de Judá y con la casa de Israel. ¿Quién es usted? Usted es Israel. Porque la casa de Judá fue la que se mantuvo en lo que nosotros llamamos Israel, en el país, en Israel. La casa de Judá se mantuvo en Israel. Son juntamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, los del norte. Ahora, los del sur, que son las 10 tribus, se regaron por todo el mundo. Y usted que ha venido a ser parte del Dios de Israel por medio de Jesucristo, usted es parte de la casa de Israel.
O sea, usted ya no se puede considerar gentil, porque gentil significa sin ley. Así que si usted se considera gentil, usted anda suelto como gavete. Pero si usted se considera hijo de Dios, sepa usted que usted es parte de la casa de Israel. Así que con esto, ¿verdad? Lo vamos a terminar por el día de hoy. Estará la parashá Noa. Nos vemos hasta la próxima semana, si Dios así lo permite, con la próxima parashá. ¿Me dejas ponerle un cherry? Sí, ponle el cherry. Si usted está pensando o tiene anotado incurrir en lo tan de moda ahora como es lo que es la cremación, tengo para decirle que este cuerpo perfecto que Dios ha creado y por lo que no debemos incurrir en la cremación es porque nosotros tenemos un huesito pequeño que queda en nuestra nuca y es llamado el hueso de luz. Toda persona, independientemente de cómo haya muerto, ya sea haya sido que fue en el agua, la enterraron, todas estas cosas que han incurrido, a excepción de la cremación, este hueso se desintegra. ¿Qué sucede con este huesito? Este huesito viene siendo como el chip de la memoria de nuestro cuerpo. Y es el huesito que va a salir en el momento de la resurrección. Así que si nosotros estamos esperando ser levantados en la resurrección, no debemos incurrir en la cremación. Así que los dejo con esta. Me impactó bastante cuando lo leí. Y como hay mucho pueblo de Dios que no sabemos los por qué, pero tampoco investigamos los por qué, hoy te doy la razón del por qué. Esta máquina perfecta Dios la ha creado de tal manera que inclusive ese huesito viene siendo como la caja que tienen los aviones. Ok, la caja de memoria. La caja de memoria, negra. la famosa caja negra que dice qué sucedió y qué pasó con toda tu información. Mira, le podríamos decir que es hasta lo que están diciendo del famoso chip, con toda tu información. Pues mira, tú lo tienes, creada por Dios, Dios mismo, y Dios puso toda tu información genética, tu nombre y todo quién tú eres, quién tú fuiste, qué color tuviste, cómo se llamaban tus padres, está en ese huesito. Y en la cremación, ese hueso es destruido. Así que te invito y te exhorto a que busques más información sobre esto y evites, ya que tanto tú como algún familiar tuyo, que lleguen a la cremación. Dios les bendiga, Dios les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y Dios envuelva en su